Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver nuestro tercer y último vídeo de aplicaciones de la derivada, donde vamos a estudiar cómo optimizar funciones, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio y el teorema de Cauchy. Bueno, una aplicación de la primera derivada muy útil y además en la vida diaria es la optimización de funciones, ¿no? A ver, tenemos que encontrar los extremos de una función en un intervalo, ¿de acuerdo? Para poder optimizar una función necesitamos dar un pequeño apunte. Vamos a ver. ¿Cómo encontramos los extremos de una función en un intervalo cerrado? Bien, si f es derivable en el intervalo cerrado AB, los máximos y mínimos absolutos están entre los puntos singulares y los extremos. Es decir, lo que hacemos es buscar los máximos y mínimos como hemos hecho siempre, ¿vale? Imaginaos que tengo el intervalo 1, 4 y me encuentro que la derivada se anula en 2 y en 3. Bueno, pues tengo 4 candidatos para máximo y mínimo. ¿Cuáles son esos 4? Pues f de 2 podría ser un máximo o un mínimo, f de 3 podría ser un máximo o un mínimo, y los extremos del intervalo, el 1 y el 4. ¿De acuerdo? Y aquí en el dibujillo lo podemos ver muy claro. Mira, en esta función los máximos y los mínimos ocurrirían en los puntos donde la derivada se anula, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa en esta función? Fijaos, la derivada se anula aquí, que tengo un mínimo, se anula aquí, que tengo un máximo, pero fijaos, aquí la derivada no se anula, pero ese es el punto más alto. Aquí estamos estudiando casos prácticos. Imaginamos que yo estoy haciendo un estudio en una empresa, ¿no? y estoy intentando ver cuánto dinero tiene que invertir para, yo qué sé, para maximizar las ventas, ¿no? Bueno, pues a este hombre, al empresario que me contrate, le da igual que la derivada valga 0 como que valga 33. Si este punto es el punto donde él más dinero va a ganar, nosotros se lo tenemos que decir, ¿de acuerdo? Y en este punto la derivada no se anula, pero es el punto más alto. Por tanto, siempre en un intervalo cerrado, cuando estemos maximizando una función, además de los puntos donde la derivada se anule, comprobamos siempre los extremos del intervalo, ¿vale? Otra cosita, si hay algún punto donde la función no sea derivable, también se comprueba. Fijaos este dibujillo que tenemos aquí. Aquí no hay derivada, pero sí hay función. Por tanto, ese punto se añadiría a la lista y también se comprobaría. Vamos a ver un ejemplillo práctico de esto. A ver, me dicen, descompone el número 36 en dos sumandos positivos de modo que el producto del primer sumando por el cuadrado del segundo sea máximo. Vamos a ver. Pues un sumando podría ser x, ¿vale? Y como tiene que sumar 36, el segundo sería 36 menos x. ¿Vale? ¿Y qué le pasa a esos dos sumandos? Tienen que maximizar el producto de ambos. Es decir, cuando yo multiplique el primer número por el segundo, ese producto tiene que ser máximo. Por tanto, ¿yo qué hago? Me formo la función que multiplica el primero por el cuadrado del segundo. Lo he dicho antes más, no tengo que multiplicar primero por segundo, tengo que multiplicar el primero por el segundo al cuadrado. ¿Vale? Muy bien, pues me formo esa función y ¿qué hago? Pues le busco el máximo y ya está. Así que cogemos la función, la desarrollamos un poquito, esto es una identidad notable, la multiplicamos por x, ahora derivamos, aquí la tenemos derivada, y es una ecuación de segundo grado, la igualo a 0, ¿de acuerdo? Me da en 12 y en 36. ¿Por qué dice que 36 no vale? Porque si un sumando es 36, el otro es 0, y 36 por 0 es 0, eso no asimila. Bueno, de hecho, claro, es que me está pidiendo que los dos sumandos sean positivos. Si uno es 36 y el otro es 0, no es positivo. Así que este no vale, no cumple las condiciones de la función, no está en el dominio. Bueno, en este caso, como el dominio de la función es 0, 36
intervalo abierto, no, ni el 0 ni el 36 me valen, no hace falta que compruebe si 0 y 36 son máximos de la función. Así que el único candidato es el 12. Comprobamos a la izquierda y a la derecha el signo de la derivada y comprobamos fácilmente que es un máximo. En este caso, vuelvo a repetir, como el dominio de la función es un intervalo abierto, no hay que comprobar el 0 y el 36, pero si hubiese sido cerrado, ¿qué habríamos hecho? Habríamos dicho, según la derivada, este es mi candidato a máximo. ¿Ahora qué hago yo? Compruebo en el 0. ¿Cuánto me dan 0 el producto? Me da 0. ¿Es más grande que esto? No. ¿Cuánto me dan 36? 0. ¿Es más grande que esto? No. ¿Y si hubiese algún punto en el que mi función no hubiese sido derivable? Por ejemplo, imaginémonos que la función no fuese derivable en 10. Bueno, pues yo cogería y como sé que al no ser derivable yo no voy a encontrar usando la derivada el máximo ahí, pero a lo mejor la función sí que alcanza un máximo. Imaginemos una función que tiene un pico y no es derivable ahí, pero a lo mejor ahí alcanza un máximo. Bueno, pues yo cojo y en ese punto calculo la función a ver si es más grande que el valor que obtuve antes y ya está. Vamos a ver esto cómo se podría utilizar, ¿no? Porque parece un poco abstracto. Vamos a ver un ejemplo práctico en el que esta misma función la podemos utilizar. Fijaros que la función que tenemos es x por 36 menos x al cuadrado, ¿verdad? Mira, pues imaginémonos que tenemos dos piezas, tenemos una pieza y queremos formar una caja, ¿vale? La pieza mide 36, es un cuadrado de 36 centímetros y nosotros hacemos el siguiente pliegue, formamos una caja, con otro hacemos lo mismo y queremos ver cuánto tiene que medir este cuadrado x para que el volumen de la caja sea máximo. ¿Cuánto mide la caja? Pues este trozo de aquí mide 36 menos x, ¿verdad? Esto es x, así que esto es 36 menos x, esto es 36 menos x, y de alto la caja mide x. Por tanto, el volumen sería el área de la base por la altura, es decir, 36 menos x al cuadrado por x. ¿Veis? Justo la función que tenemos antes. De esta forma vemos que para optimizar el volumen de esta caja y que sea máximo, necesitamos que la x sea 12 y el volumen que obtenemos, pues este de aquí, ¿veis? Este es un ejemplo práctico en el que podemos usar la función anterior. Y ahora vamos a ver un par de teoremas. El primero se llama teorema de Rolle, y lo que dice es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, aquí tenemos las hipótesis, ¿vale? Tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB y la función tiene el mismo valor en los extremos del intervalo, pues entonces existe un punto dentro del intervalo abierto donde la derivada se anula. ¿De acuerdo? Es muy importante exigir que la función sea continua en el intervalo cerrado. Fijaos, en este ejemplito que tenemos aquí, la función es continua, pero no es continua en el intervalo cerrado, es solo continua en el abierto. Justo en los extremos del intervalo la función pega un salto. Entonces, fijaos, vemos que esta función cumple los requisitos porque en f de a y en f de b la función tiene el mismo valor, sin embargo, la función no tiene derivada nunca nula. Entonces, en este caso, claro, como falla la hipótesis de que f sea continua en el cerrado, por eso luego no encontramos un punto donde la derivada sea nula. Entonces, muy importante eso, la función continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y que la función tenga el mismo valor en el extremo A y en el B. ¿Esto qué pinta tendría? Mira, pues sería como una función que empieza aquí y luego va a terminar a la misma altura, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice el teorema de Rolle simplemente es que si yo tengo una función continua en el cerrado y derivable en el abierto, si tiene la misma altura en el principio y en el final, por fuerza hay algún punto, en este caso es este, donde la derivada se anula, es decir, donde mi función tiene tangente horizontal, ¿vale? Eso es lo único que está diciendo el teorema de Rolle, no dice nada raro. Lo que pasa es que así cuando lo vemos con hipótesis pues nos lía un poco, pero lo único que dice es eso, ¿vale? Si yo empiezo a esta altura y termino a esa altura, la función es continua y derivable, por fuerza en algún momento si subo, pues luego tiene que bajar y justo donde cambia de subida a bajar, pues ahí la derivada se anula, ¿vale? A ver, vamos a ver un ejemplillo práctico, concreto. Me dicen comprueba que esta función cumple la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo 0, 2 cerrado. Y me preguntan en qué punto cumple la tesis, es decir, en qué punto la derivada se anula. Bueno, como es una función polinómica, es continua en todo R y derivable en todo R, así que
por supuesto también en el intervalo cerrado 0, 2. Hay que comprobar además que la función en 0 y en 2 tiene el mismo valor. La función está en 0 vale 3 y en 2, pues 2 al cubo es 8, menos 2 por 4 menos 8, 0 más 3, 3. Así que en 0 y en 2 tiene la misma altura que es 3. Por tanto, cumple la hipótesis de error. Continua en el cerrado, derivable en todos sitios, por tanto también en el cerrado, ¿vale? Es continua en el intervalo 0, 2, derivable en el intervalo 0, 2, es derivable en más sitios, pero bueno, concretamente en el 0, 2. Y además, f de 0 es igual a f de 2. Por tanto, ¿qué dice el teorema de error? Que hay algún punto aquí dentro, en el intervalo abierto, no lo dice en el cerrado, es decir, los puntos no son ni 0 ni 2. Dice que, aparte de los extremos, 0 y 2, dentro hay un punto donde la derivada se anula. ¿Vale? Y bueno, además nos piden que busquemos dónde ocurre eso. Bueno, pues entonces derivamos la función, tenemos esto de aquí, ecuación de segundo grado, resolvemos y resulta que la derivada se anula en más 2 raíz de 3 partido 3 y menos 2 raíz de 3 partido 3. Como 2 raíz de 3 partido 3 es aproximadamente 1,15, está en el intervalo 0,2 abierto. Y ahí la derivada se anula. El otro es negativo y no estaría, ¿vale? Y ya está. Esto sería una comprobación práctica del teorema de error. Otro teorema por aquí, tenemos el teorema del valor medio. Vamos a ver aquí lo que está diciendo las hipótesis que tenemos que comprobar para poder aplicar la tesis, ¿no? Para poder aplicar el teorema del valor medio. Nos dice, f tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. ¿Veis? Es muy parecido al teorema de error. En este caso lo que nos dicen es que no nos están pidiendo que f de A sea igual a f de B, ¿verdad? Esto no lo piden. Entonces nos dicen que existe un punto C en el intervalo abierto AB donde la derivada es igual a esta cosa de aquí, ¿vale? F de B menos F de A partido B menos A. Bueno, eso ahora mismo no tiene mucho sentido si no explicamos lo que es. Mira, aquí tenemos un dibujillo. Esto es lo que está diciendo el teorema del valor medio. Dice, yo tengo una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto. Entonces, esta formulita que tenemos aquí, ¿sabéis lo que está calculando? Está calculando la pendiente de la recta que pasa por el punto A, f de A, B, f de B. Es decir, esta recta de aquí, que yo pinto en azul, esa pendiente es la que está calculando esta formulita. Entonces el teorema del valor medio me está diciendo una cosa muy parecida al teorema de error, ¿vale? Me dice que si yo empiezo aquí en A, en ese punto, ¿vale? Empiezo aquí en A y llego aquí a B, pues la función podrá subir si quiere, luego tendrá que bajar. Por tanto, en algún momento habrá un punto en el que, ¿veis? La tangente sea igual que esto, una cosa de lógica, ¿verdad? La función podrá subir o podrá bajar, pero luego tendrá que volver, si sube tendrá que bajar y en ese momento es cuando la tangente volverá a ser paralela a la recta que une A y B, ¿vale? Eso es lo que está diciendo el teorema del valor medio. Esto es muy parecido a decirte que si tu velocidad media ha sido 80, pues tú en algún momento has tenido que ir 80, ¿vale? Exactamente lo mismo. Es como si calcularas la media entre A y B y dice, en algún momento al menos has tenido que ir a esa velocidad, ¿de acuerdo? Eso es el concepto que se usa para poner las multas que se ponen hoy en día en los túneles, ¿no? Te miden en qué momento pasas al principio, te ven cuando llegas al final, haces la velocidad media y si tu velocidad media es de 100 km por hora, en algún momento has tenido que ir a 100. Tú has podido ir un ratito a 80, otro ratito a 120, por tanto has tenido que ir a 100 o más, así que te cascan la multa. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones teóricas del teorema del valor medio. A ver, mismas hipótesis, ¿no? F continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB. Si la derivada es 0 en todos los puntos, significa que F es constante. Una cosa bastante lógica, ¿no? Porque la derivada, la derivada me está dando la tangente, ¿no? Entonces, si en todos los puntos la tangente es 0, pues claro, a mi función no le queda más remedio que ser constante entre A y B, ¿de acuerdo? Una cosa bastante lógica. Y otra cosita, que es que si la derivada es 0 en un punto y la segunda derivada es
positiva, entonces f presenta un mínimo relativo en x igual a 0. Esto a mí me gusta siempre recordarlo con la x cuadrado, la función x cuadrado, ¿vale? La primera derivada, bueno, todos sabemos que la función x cuadrado presenta un mínimo aquí, ¿vale? La derivada de x cuadrado es 2x, que se anula en x igual a 0, por tanto la primera derivada es 0 en x igual a 0. ¿Y cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada es 2, que es positiva, ¿veis? Entonces, cuando la primera derivada es 0 y la segunda es positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada fuese negativa, habría un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que antes, para ver, perdón, para ver si una función tenía un máximo o un mínimo, lo que hacíamos era ver dónde la derivada se anulaba y estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función a izquierda y derecha de ese punto singular donde la derivada era 0. Pero esto me está dando una alternativa, ¿eh? Me dice, tú miras donde la derivada se anula y en ese mismo punto miras si la derivada es positiva o negativa, que era diferente. Antes mirábamos a la izquierda y a la derecha. Pues ahora, en ese mismo punto miramos si la derivada es positiva, la segunda derivada es positiva o negativa. Si la segunda derivada es positiva, entonces que hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, es que hay un máximo, ¿vale? Y el último teorema que vamos a ver es el teorema de Cauchy, ¿vale? Que me dice si tenemos dos funciones continuas, nuevamente continuas en el intervalo cerrado, derivables en el intervalo abierto, entonces existe un punto C dentro del intervalo abierto que cumple que si dividimos la diferencia entre lo que vale la función f en el extremo del intervalo y en el comienzo, entre la diferencia de lo que vale la función g en el extremo del intervalo y en el comienzo, eso es exactamente lo mismo que dividir la derivada de f y la derivada de g en ese punto C que nos dice el teorema de Cauchy que existe.